Muy buenas a todos. Si estás con deseos de iniciarte en Linux y empezar de cero, este video te va a servir, ya que veremos todo lo que necesitas saber antes de instalar Linux en tu PC. Vamos a enfocarnos en varios puntos importantes. También me basé en muchas preguntas que suelen hacerme los usuarios en el canal y suelen repetirse con mucha frecuencia. Dividí el video en varias secciones para una mejor organización y entendimiento, lo que debemos saber de Linux, dudas frecuentes, mitos y consejos. Sepan que todo está enfocado en usuarios principiantes o con cero conocimiento. No es un video dirigido a aquellos que ya tengan bastante experiencia o lleven tiempo en el canal, aunque probablemente les pueda servir algún que otro consejo, siempre se aprende algo nuevo, o también podría servirles como una guía para saber cómo ayudar a los demás, aquel amigo o familiar que por algún motivo esté interesado en Linux. Y antes de comenzar voy a dejarles un mensaje del patrocinador. Un servicio de almacenamiento en la nube es fundamental para todos en la actualidad, ya sea que quieras administrar tus archivos en varios dispositivos o crear un respaldo de cosas importantes como las fotos, pero muchos desconfían de la seguridad y privacidad de sus archivos en Internet. Internet es la solución ideal. Este servicio de almacenamiento en la nube se centra en el usuario y no en fines publicitarios. Hace uso de una tecnología que le permite almacenar los archivos de manera encriptada y fragmentada en distintos centros de datos, de modo que nadie más que tú conocerá el contenido almacenado. Es de código abierto, lo cual nos brinda transparencia en su servicio, cuenta con aplicación de escritorio, aplicación móvil y es compatible con todos los dispositivos. Su interfaz es muy simple y permite la integración con otros servicios populares como Google Drive o Dropbox. Hay planes mensuales, anuales o de por vida si no te gustan las suscripciones, e incluso ofrece un plan gratuito. En la descripción del video te estaré dejando un código y enlace con el que obtendrás un 25% de descuento para el plan con 2 TB. Ahora sí, continuemos con el video. ¿Qué es Linux y por qué hay tantas distribuciones? Probablemente estés aquí porque te enteraste de otra alternativa a Windows y Mac OS. Quizás sos apasionado por la informática y te dio curiosidad, o puede que viste a alguien que esté usando un sistema operativo diferente en su PC. Si entramos a averiguar en internet, nos encontramos con que hay distintos Linux, distintos escritorios y no entendemos nada. Debemos empezar por saber que Linux no es un sistema operativo, sino la parte más importante, el núcleo del sistema operativo, llamado kernel, y tiene como objetivo principal administrar los recursos en el hardware de la PC. Este kernel es de código abierto, lo cual permite que un usuario pueda verlo para aportar mejoras o modificaciones. Esto no quiere decir que cualquiera pueda hacer cambios así nada más. Cualquier aporte pasa por un proceso de verificación y aprobación. Su creador Linus Torvalds es bastante estricto con respecto a esto. Un sistema operativo necesita de otros componentes además del kernel para que sea usable ante el usuario promedio. Un entorno de escritorio, el cual nos da la interfaz con la que interactúa el usuario en el sistema, los repositorios, que son la fuente mediante la que se obtiene el software, el servidor gráfico, entre otras cosas. Hay comunidades, desarrolladores e incluso empresas que se dedican exclusivamente al desarrollo de estos componentes, y todos estos componentes ensamblados conforman un sistema operativo. Al usar el kernel de Linux, solemos llamar los sistemas operativos basados en GNU Linux, distribuciones o simplemente Linux por simplicidad, habiendo aclarado ya la diferencia entre kernel y sistema operativo. ¿Qué es GNU? No voy a centrarme en la parte de GNU para no complicar más este video, ya que es bastante extenso. Basta con decir por ahora que es una licencia creada por la Fundación de Software Libre, y Linux usa esta licencia para su patentamiento. La licencia permite que estos componentes puedan ser tomados por cualquier empresa o desarrollador para crear su propio sistema operativo. Esta filosofía y manera de trabajar es el motivo por el cual nos encontramos con tantos sistemas operativos basados en Linux. Incluso una sola persona con el conocimiento adecuado puede crear su propia distribución usando varios de estos componentes ya hechos. Parece complejo, ¿y por qué en Windows es todo más simple? Bueno, no es que sea simple. La manera en la que se trabaja en Windows es distinta. Es de código cerrado y su desarrollo está a cargo bajo su empresa, Microsoft, por lo que no sabemos exactamente cómo funciona desde dentro. Esto es información privilegiada de los desarrolladores a cargo en la empresa y es poca la información abierta al público. Es por eso que los conceptos no son tan extendidos como en el mundo de Linux, que sí nos permite entender todo su funcionamiento. Con respecto a las ventajas y desventajas de Linux, tengo todo un video acerca de esto para el que le interese profundizar luego, pero vamos a hacer un resumen. Comparado con Windows, ¿qué ventajas tiene Linux? Si bien libre no es lo mismo que gratis, la mayoría o casi todas las distribuciones de Linux son gratis. Suelen tener un buen rendimiento, incluso las distribuciones más cargadas y populares de Linux son más ligeras que Windows. Tenemos variedad y libertad de elegir. Si algo no nos gusta o no podemos cambiarlo o arreglarlo, se puede optar por otra distribución. Aunque
Esto puede ser un aspecto negativo para el usuario principiante, ya que cuando más opciones tiene una persona, más difícil le resulta elegir. La forma en la que está construido y su filosofía lo vuelven un sistema muy seguro, ni siquiera es necesario usar antivirus en Linux. Las mayores desventajas, además de la fragmentación anteriormente nombrada, están en que varios programas de uso profesional no están disponibles, como la suite de Adobe, editores de video, Microsoft Office, aunque esto no quiere decir que no haya alternativas. Suelen ser más comunes los errores y problemas de compatibilidad con el hardware. Microsoft trabaja en conjunto con las empresas de hardware para darle a Windows la mejor compatibilidad posible. En el mundo de Linux se hace al revés. Se trata de adaptar el software al hardware ya presente en el mercado y la efectividad no es la misma. En algunas computadoras puede que Linux ande bien, como en otras puede que no tengan un trabajo muy pulido y te encuentres con que el Bluetooth, algún driver o componente de tu PC no funciona al 100%. Hace años atrás me pasó que Ubuntu no me reconocía el mouse y el teclado en un Pentium 4. Lo mismo va para las actualizaciones, hay que ser un poco más cauto al actualizar en Linux. Dudas en Linux. Ahora voy a responder a las dudas más frecuentes que suelen hacer los usuarios que quieren iniciarse en Linux, empezando por la instalación. ¿Puedo tener Linux en mi PC sin eliminar Windows y mis archivos? La respuesta es sí. Esta modalidad se llama Dual Boot. Cuando encendamos nuestra PC, podremos elegir en el arranque con qué sistema operativo queremos iniciar la PC. Primero debe instalarse Windows y luego Linux. La mayoría de los que estén viendo este video probablemente ya tengan Windows instalado, pero cabe mencionarlo igualmente porque es importante. Al instalar Linux en segundo lugar, su gestor de arranque será el que predomine, y este gestor reconoce la partición con Windows. Si se hace al revés, el gestor predominante será el de Windows, el cual no detecta la partición con Linux y no nos permitirá elegir el sistema operativo al encender la PC. Ese problema puede arreglarse en caso de que lo hayan hecho mal, pero es un proceso complejo y siempre es mejor evitarlo. ¿Puedo acceder a los archivos que están en la partición de Windows desde Linux? La respuesta corta es sí, pero no la inversa. La respuesta larga es que ambos sistemas usan sistemas de archivos distintos. En Windows es el NTFS, mientras que el de Linux suele ser el ext4. Linux lee todo, incluido el NTFS que usa Windows, pero Windows no es capaz de leer el ext4. Sin embargo, hay varias maneras de solucionar esto de ser necesario. Hay programas en Windows que permiten leer las particiones de Linux y acceder a sus archivos. O simplemente cuando estés en Linux, podés mover los archivos que necesites a la partición de Windows y de ese modo poder acceder a ellos cuando estés en Windows. ¿Los programas son difíciles de instalar? La instalación de programas en Linux es muy fácil hoy en día, sobre todo si hablamos de una distribución basada en Ubuntu. La mayoría cuenta con tienda de aplicaciones, simplemente buscamos la que necesitamos y la instalamos. También existen instaladores equivalentes a los exe o MSI de Windows que pueden descargarse en internet. Simplemente se ejecuta el archivo, clic en instalar y listo. Ni siquiera debemos darle siguiente y siguiente. ¿Qué distribución elegir? Para el que está empezando recomiendo 3: Ubuntu, Zorin OS y Linux Mint. Si queréis ir más a fondo y saber cuál se adapta mejor a tus necesidades, podés visitar mi video donde hablo de las diferencias de cada uno de ellos. A modo muy resumido, ambas son muy estables y fáciles de usar. Ubuntu es la distribución más popular y usan una interfaz diferente de lo tradicional. Zorin OS y Mint por su parte están basados en Ubuntu, pero ambos tienen una interfaz con más similitudes a Windows. La interfaz de Zorin es muy estética y más cerrada en personalización, mientras que Linux Mint es mucho más permisivo en sus configuraciones y nos permite editarlo como queramos. Una típica pregunta que suelen hacerme: ¿qué distro recomendás para editar? ¿O cuál recomendás para programación, para jugar, para navegar, para una verdulería, etcétera? Con respecto a esto no importa la distribución que usen, elijan la que más les guste y punto. Todas las distribuciones son Linux y con todas van a poder hacer de todo. Algunas están enfocadas en ciertas áreas, como Ubuntu Studio, que ya trae programas de edición instalados, pero son programas que se pueden instalar en cualquier otra distribución sin problemas. Así como Ubuntu Studio también lo pueden usar para cualquier otra cosa que no sea edición. No importa que sea para programar o editar, lo que sea. Solo elijan la distro con la que se sientan más a gusto. ¿Qué distribución recomiendo para computadoras de bajos recursos? Las distribuciones de Linux en general son más livianas que Windows, pero si buscan algunas que se enfoquen en ser ligeras para una PC muy limitada, les dejo un video donde encontrarán 5 recomendaciones. ¿Cómo es la instalación de drivers? Bueno, en Linux por lo general ya se instalan todos los drivers junto con el sistema, y no necesitaremos configurar nada. En el caso de las placas de video Nvidia, en algunas distribuciones puede que tengan que descargarlos e instalarlos manualmente. Algunas distribuciones como Ubuntu y sus variantes tienen mucho más pulido este tema, ya que las instala automáticamente
solamente si elegimos la opción de instalar software de terceros. Y en caso de que no hayamos marcado la casilla durante la instalación, tiene un programa que busca y detecta automáticamente los drivers faltantes. El gaming en Linux. Linux se ha convertido en una muy buena alternativa para los videojuegos. No se podía decir lo mismo hace años atrás. Comparándolo con Windows, en algunos casos hasta podemos llegar a tener mejor rendimiento, pero Windows sigue a la delantera en cuanto a catálogo. No todos los juegos de Steam poseen versión para Linux, diría que la mayoría. Sin embargo, pueden ejecutarse mediante Proton, una herramienta que trae Steam para ejecutar juegos de Windows en Linux. Suele tener muy buenos resultados y anda bien en la mayoría de los juegos, pero tengan en cuenta que no garantiza que todos funcionen. Para juegos fuera de Steam está Lutris con Wine. También permite correr juegos de Windows en Linux. Tengo un video donde lo pruebo con juegos de Blizzard. En sí me sorprendió lo bien que anduvo, aunque alguna que otra vez me hizo renegar con las configuraciones. Por el lado de Xbox Game Pass, solo podremos jugar los que estén disponibles en la nube a través de un navegador, con la suscripción correspondiente, claro. También debes saber que hay juegos online con anti-cheat que de momento son incompatibles para ejecutarse en Linux. Y para los fans de lo retro, en Linux tenemos emuladores de sobra. En fin, depende mucho del usuario que seas y qué tipo de juegos disfrutás. Mitos en Linux. En Linux hay pocos programas. No es que en Linux haya pocos programas, sino que algunos de uso profesional a lo que suelen estar acostumbrados muchos usuarios no están disponibles para Linux como la suite de Adobe, o nichos como la edición de video, en el que si bien tenemos DaVinci Resolve o Kdenlive, más allá de eso no hay muchas opciones. Pero en sí no es que en Linux haya pocos programas. De hecho, para lo que son programas simples y gratis abundan opciones. En mi caso, para grabar la pantalla en Windows la única opción gratis que me convence es OBS Studio, y tiene cosas que no me gustan. En Linux puedo usar Kazam, que es más simple, tiene un contador y se adapta mejor para lo que necesito. También encontré mejores programas para descargar videos en Linux, mientras que en Windows muchos de los que encontré tienen publicidad o no funcionan. Debes empezar con distribuciones fáciles y luego avanzar a las más difíciles. Este es un concepto erróneo que suele divulgarse en algunas comunidades, donde se piensa que hay que avanzar a modo de escala con las distribuciones, empezando por las más fáciles como Ubuntu, y luego ir migrando a otras más difíciles a medida que vas aprendiendo. Ubuntu, Mint o Zorin OS son sistemas operativos al igual que Windows, y están hechas para hacer de todo. No quiere decir que para el día de mañana estés obligado a instalar otras más difíciles de usar, como Debian o Arch Linux. Si estás bien con Ubuntu, podés quedarte toda la vida con Ubuntu. De hecho, una distribución fácil de usar permite optimizar tu tiempo para que puedas hacer otras cosas. Si sos apasionado por la informática y te gusta aprender cosas nuevas, una distribución como Arch te da más libertad. Y te puede servir para aprender mucho, pero no es que estés obligado a cumplir con una escala. Linux es difícil. Hoy en día Linux es tan e incluso más fácil de usar que Windows. Muchos quizás se intimidan al ver tutoriales donde se usan las líneas de comandos, lo cual es comprensible. Lamentablemente muchos tutoriales se hacen usando el terminal, pero la realidad es que la mayoría de las cosas que se hacen con el terminal ya se pueden hacer perfectamente con la interfaz gráfica y un par de clics. Mientras elijan una distribución fácil de usar, cualquier persona que maneja Windows no tendrá problema de adaptarse a Linux en cuanto a dificultad. Las placas de video Nvidia andan mal en Linux. La crítica a Nvidia en Linux es principalmente porque no liberan su código fuente y por la falta de algunas configuraciones que en Windows sí están. Pero lo más importante, el rendimiento no es malo, y no debería ser un factor preocupante. Pasaré a dar unos consejos fundamentales para tomar en consideración al comenzar con Linux. El primero es que no busques forzar programas de Windows en Linux. Muchos cometen el error de pasarse a Linux con la idea de usar Wine, una capa de compatibilidad que permite ejecutar programas de Windows en Linux. Wine no es perfecto, y a veces suele ser un dolor de cabeza hacer funcionar bien algún programa de esta manera. Muchos terminan frustrándose con Linux por esto. Lo mejor es buscar alternativas nativas disponibles en la tienda de Linux. Pero pasarse a Linux con las intenciones de usar Wine es una pésima idea. No lo hagan, me lo van a agradecer. El segundo consejo es no borrar Windows. Puede que por la emoción del momento vemos que todo es maravilloso en Linux y ya mandamos a eliminar Windows con bronca. A la semana o al mes empezamos a encontrar algún problema o impedimento y nos damos cuenta de que necesitamos de Windows nuevamente. Sé que el Dual Boot no es lo más cómodo del mundo, pero depender solo de Linux es un camino que lleva su tiempo de adaptación y pruebas. Si querés usar solo Linux, hacelo, pero tené ahí por las dudas esa partición con Windows al menos por un buen tiempo.
Y el tercer consejo, si estás bien con una distribución, quédate con esa. No des muchas vueltas, hay muchísimas distribuciones para perderse. La estabilidad en Linux es delicada, puede que una distribución te ande bien, luego te cambias a otra porque algo te gustó más y te encontrás con que algo no funciona. O pasamos de distribución en distribución buscando la mejor entre comillas y nos estresamos en esta eterna búsqueda de la distribución perfecta. Si te gusta experimentar y probar cosas nuevas está perfecto, ya es otra cosa, pero si no querés enloquecerte mucho, no des muchas vueltas y quédate con la que ya estés bien. Para finalizar voy a responder una pregunta que me hacen muchos. ¿Linux es para ti? Suelen decirme, che, tengo un programa de radio, trabajo en edición de video, hago trabajos de oficina, ¿Linux me sirve? Me es imposible responder esta pregunta con exactitud. Todos tenemos nichos distintos, usamos la PC para cosas diferentes, y aunque se trate del mismo nicho, tampoco usamos los mismos programas. Para YouTube, por ejemplo, a mí me sirve perfectamente Linux, no tengo ningún impedimento. Mis videos los edito con Kdenlive y estoy muy bien con este editor, pero quizás otros youtubers necesitan de otro tipo de edición con otros efectos que Kdenlive no tiene y se les dificulta usar Linux. De manera similar con la suite ofimática, la mayoría tenemos más que suficiente con LibreOffice o WPS Office, pero quizás algunos necesitan sí o sí de Microsoft Office por algún motivo. Y pasa exactamente lo mismo en otras áreas. La única manera de averiguarlo con exactitud es probar por tu cuenta. Eso ha sido todo, espero que el video te haya sido de utilidad. Te invito a otros videos que te puedan ser de interés. Tengo muchísimo contenido acerca de Linux. Apoya el canal con un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita. También podés darme una gran ayuda desde el botón unirte. Muchísimas gracias a los miembros del canal y nos vemos la próxima. Hasta luego.